Hola para todos, hemos llegado a nuestro estudio semanal de la porción de la Torá. En este caso, o en este momento, o en esta semana, nos toca la porción de Jucatá y Balá. Tenemos dos porciones para ponernos y alinearnos en contacto con el reloj profético que es Israel. Así que vamos a ver qué nos trae el Midra en esta semana de Jucatán y Balá. ¿Por qué? Porque son dos porciones que hacen un contraste, no hacen un contraste, hacen una unión. Y uno de los contrastes más profundos de la Torah lo tienen estas dos porciones, porque en una encontramos las leyes que van a desafiar la lógica humana, como es el caso de la vaca roja, mientras que en otra, que como es Balá, vamos a ver a un rey, un profeta, intentando controlar el destino mediante la política, mediante la magia, ¿entiendes? Mediante la razón. O sea que estas dos porciones nos enseñan sobre los límites de la comprensión humana, sobre los límites de la comprensión humana frente a la voluntad de Hachén. Es decir, hay límites de nuestra comprensión humana cuando el creador ya tiene su voluntad fijada para hacer algo. Así que algo que nos pasa muy a diario y lo venimos viviendo desde tiempos y en tiempo, es algo que no es de ahora, por decirlo así, es que nosotros vivimos muy obsesionados por encontrar el porqué de todas las cosas. Queremos que la ciencia, que la medicina, que la espiritualidad encaje en una tabla de lógica. Pero si te hago una pregunta en este momento, ¿cuántas veces tu lógica no te ha dejado más ansioso y más enfermo? Tu lógica te ha dejado más ansioso y más enfermo. Nuestros sabios nos cuentan que Salomón, el hombre más sabio, se tuvo que rendir. Y cuando él se rindió, él pudo entender que su sabiduría terminaba. Y cuando su sabiduría terminaba, entonces empezaba la confianza en Hashem. Cuando ya Salomón no tenía sabiduría, entonces empezaba su confianza en el Creador. Así que es el momento donde la lógica se vuelve una jaula y la única llave que tenemos para abrir esa jaula de la lógica es la fe. La fe es la llave para abrirle la jaula a la lógica. Así que en esta porción nosotros vamos a encontrarnos en la porción de Jucatán decretos divinos. Vamos a ver los decretos divinos en tres categorías. En tres categorías lo vamos a poder ver. ¿Y por qué? Porque la Torah lo clasifica así. Clasifica sus mandamientos en categoría, como son Edom, que testimonio. Aquí nos hablan de las leyes que conmemoran eventos históricos, como el Shabbat, las festividades. Nos vamos a encontrar con Mispatín, que son las leyes civiles. Aquí nos hablan de las normas que la razón humana puede comprender por sí sola, como prohibir el asesinato o el robo. Eso lo podemos comprender por sí solo. Y los hukim, que son las leyes, son las ordenanzas divinas, son decretos cuya razón profunda trasciende toda comprensión humana. O sea, aquí no vamos a poder entender nada. O sea que aquí no entra la razón, por decirlo así, sino que en su sentido, esto pertenece a un nivel superior, a algo extraordinariamente superior. ¿Entiendes? Entonces, todo esto muchas veces nosotros lo podemos ver y vamos a encontrar en esta porción los cuatro juquín. Hay cuatro juquín clásicos que son el matrimonio del liberato, Jibum, la prohibición de mezclar la lana con el lino, el macho cabrío enviado al desierto en Yom Kippur y la vaca roja. Esto lo vamos a encontrar aquí, estos cuatro juquín, estas cuatro leyes. ¿Por qué? Porque tenemos que entender y ver que toda esta porción tiene cosas
que nosotros razonablemente la podemos entender a simple vista, pero hay otras que no. Hay otras que por más que busquemos, y eso lo vemos con el rey Salomón, a quien el Creador lo dotó de una gran sabiduría, una sabiduría que superó a los antepasados, incluso dicen que superó al mismo Adán, quien fue que le puso nombre a todos los animales. Confesó el mismo Salomón que se había esforzado por entender la ley o el precepto de la vaca roja, pero que este precepto lo había superado. Eso lo encontramos en Número 19:3. Entonces, esto nos enseña que hay dimensiones de la Torá que ningún intelecto humano puede alcanzar plenamente. Hay dimensiones dentro de la Torá que no la vamos a poder alcanzar plenamente. Entonces, dentro de la vaca roja, que se hace todo un ritual que purifica al impuro, pero vuelve impuro a quien lo realiza, tiene muchas características que nosotros no, tal vez no la podamos entender, porque si Salomón no la entendió, imagínense ustedes, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Por qué? Porque la vaca debería de ser completamente roja, sin ningún pelo de otro color, que nunca hubiera o había sido uncida en yugo, o sea, que se le había puesto un yugo, era sacrificada y sus cenizas se mezclaban con agua de manantial. ¿Para qué? Para crear el agua lustra. Y la apreciación se realizaba los días 3 y 7 contra la impureza. O sea, que el Midra enseña que cuando el pueblo se presentó en el monte de Sinaí, el pecado original de Adán fue anulado. El pueblo había sido elevado a un nivel tan elevado que fue elevado sobre el ángel de la muerte. Pero ¿qué ocurre? Que con el pecado del becerro de oro tomaron otra vez toda esa impureza. Y la impureza está asociada al ángel de la muerte. Entonces, ¿qué hizo? Que la muerte regresó. Por eso se dice en el Midrash que la madre limpie el desorden del hijo. La vaca roja expió el pecado del becerro, devolviendo el puente entre el hombre y el creador, entre el hombre y Hashem. ¿Entiendes? Entonces es algo muy, muy cosa, porque como nosotros queremos para todo entenderlo, para todo queremos una respuesta, ¿entiendes? Y si llevamos esto un poquito a lo que nosotros podamos vivir día a día en nuestro cuerpo, en este avatar que tenemos, podemos encontrarnos y darnos cuenta en la medicina y en todo lo que es la bioestética regenerativa, que podemos analizar los síntomas del cuerpo de manera lógica, de manera racional, pero que la verdadera regeneración real ocurre cuando nosotros nos permitimos que ese proceso biológico descanse en la sabiduría del Creador. Cuando yo permito que mi proceso biológico descanse en la sabiduría del Creador, entonces empieza mi verdadera regeneración. ¿Por qué? Porque le estoy quitando mi lógica, como decíamos al principio. No puedo vivir obsesionado con encontrar el porqué de las cosas. Tengo que dejar que la llave de la fe abra la jaula de la lógica, salir de ese chip de lógica, porque si vamos a analizar esto, muchas veces yo puedo estudiar todo esto, pero hay una manifestación del Creador que no se puede comparar con lo que tal vez yo esté en ese momento estudiando y analizando, porque no tiene análisis lógico. Entonces, cuando dejamos de forzar con el resultado, con tu ego, porque muchas veces estamos buscando o estamos forzando un resultado por el ego que nosotros podemos tener. Entonces, cuando dejamos de forzar, ¿qué hacemos? Permitimos que nuestra biología funcione en unidad, y ahí podemos recibir esa regeneración y esa sanidad que deseamos. Entonces te hago esta pregunta: ¿en qué área de tu vida tú estás forzando, verdad? Con tu respuesta, con tu lógica, con tu respuesta lógica,
que te están haciendo daño, que te están fracturando, que entiendes, que están fracturando todo tu ser en el proceso de tu querer encontrar esa respuesta, que es una respuesta lógica de algo que tú quieras. Eso es una pregunta de reflexión que debemos de hacerlo en este Shabbat. ¿Qué pasaría si hoy tus decisiones tú la dejas ahí y decide entenderlo? O sea, decide irte con toda confianza, decide darle paso a la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos a veces para dejar de la lógica de lado, queremos no pensar, ¿verdad? Y no se trata de dejar de pensar, se trata ni de luchar con esos pensamientos, ¿entiendes? Sino dejar que Hashem sea esa inteligencia superior que nos guíe, que nos regenere, que nos ayude, que nos oriente, ¿entiendes? Quitar nuestra lógica. ¿Por qué? Porque la razón es necesaria, pero hasta cierto punto, pero insuficiente para nuestra evolución. Es insuficiente, nuestra razón, ¿verdad? Es hasta cierto punto necesaria, pero insuficiente para la verdadera evolución. ¿Por qué? Porque si llevamos esta parte de esta frase que le acabo de decir, insuficiente para la verdadera evolución, la muerte de la profetisa Miriam y el manantial. O sea, cuando nosotros morimos, nosotros lo que hacemos es que evolucionamos hacia la verdadera evolución. Entonces, muchas veces no entendemos el desafío de la muerte, por decirlo así. ¿Por qué? Porque estamos tan apegados a esta carne, a nuestra lógica, que no nos damos esa oportunidad. Entonces, Miriam y el manantial, aquí la Torah registra que la muerte de Miriam, de casi sin elaboración, inmediatamente después que que ella muere, el pueblo que pasa, queda sin agua. Aquí en Midrash los sabios nos enseñan que el manantial acompañó al pueblo en el desierto durante 40 años. Mientras durante esos 40 años, ¿qué pasa? Que existía el mérito de Miriam. Cuando ella muere, la fuente desaparece y esto revela el poder del mérito de un sadí. Incluso las necesidades físicas del pueblo dependía de la rectitud de sus líderes. O sea, aquí vemos algo muy impactante, muy que deberíamos de tomarlo en consideración hoy en día. Aquellas personas que tienen un llamado a liderazgo en cualquier área, no solamente espiritual. Cómo el pueblo depende de los méritos que ese líder, de esa rectitud que pueda tener. ¿Por qué? Porque los méritos de Miriam acompañaron al pueblo durante 40 años para que tuviera agua en el desierto. Inmediatamente Miriam muere, el agua desaparece. Y aquí no hay respuesta lógica, por eso le dije la razón. ¿Entiendes? Es necesaria, pero hasta cierto punto. No hay una respuesta. Ella murió porque desapareció el agua. No se explica en la Torah por qué el agua desapareció tras la muerte de Miriam. Si lo queremos ver de manera lógica. Ahora, si lo queremos ver de otra manera, era para santificar. Miriam muere, el agua desaparece, para que entonces, cuando Dios le habla a Moisés y a Aarón, su nombre sea glorificado. Pero ya sabemos o vamos a ir viendo qué le pasó en ese momento cuando el Creador manda a Moisés a que le hable a la roca. Así que cuando la razón se detiene en el Midrash, en Yucatán, se centra mucho en lo que es la vaca roja. Es un decreto que viene a desafiar la lógica humana. Se explicó lo que aconteció con el rey Salomón, que no pudo comprenderlo. El hombre más sabio no pudo entender ese decreto y ese precepto no lo pudo entender tampoco y dijo, lo intenté, exploré, pero esto está demasiado lejos de mí. Es que cuando el Creador tiene algo en sus manos y lo esconde, lo pone demasiado lejos de nosotros, porque si nosotros lo logramos decodificar, tal vez podemos dañarlo.
en ese proceso. Así que también se nos habla de la muerte de Aarón, la muerte de un justo. Hachén instruyó a Moisés para que le transfiriera las vestiduras sacerdotales del Cohen Gadol, que en este caso era Aarón, a su hijo Eleazar en la cima de la montaña. Pero también vemos antes de eso el pecado de las aguas de Meriá y el decreto sobre Moshe y Aarón ante la sed del pueblo que hace el Creador o Hachén, instruye a Moisés a hablarle a la roca. En cambio, ¿qué hace Moisés? La golpea 2 veces y reprendió al pueblo duro en público. Y como resultado, Hachén decretó que ni Moisés ni Aarón entrarían en la tierra prometida. Moisés, sin embargo, continuó guiando al pueblo con absoluta devoción, a pesar de conocer el decreto que ya había para él mismo o sobre él mismo. Entonces, aquí hay una enseñanza clave. El castigo de Moisés y Aarón provee una clave, una clave interpretativa de toda la narrativa de la Torá en esta porción. El liderazgo exige una responsabilidad, pero una responsabilidad proporcional al nivel espiritual. A mayor cercanía a Hachén, mayor es el estándar exigido. Más apegado al Creador, más se te exige. Y eso ocurrió con Moisés, eso ocurrió con Aarón. Al llegar a la muerte de Aarón, la muerte de un justo que murió en Hanán, y se le quita la ropa y se le pone a su hijo Eleazar, aquí el Midrash describe la escena con profunda ternura. Moisés le dijo a Aarón, entra a la cueva, y Aarón entró. Mientras Moisés le quitaba la ropa o le quitaba la vestidura sacerdotal, una nube de gloria descendió y cubría el lugar de esa prenda. Aarón dijo, solo veo la nube de gloria envolviéndome. Al final de la Shejina descendió y lo besó. En ese momento Moisés clamó, dichoso quienes mueren, quien muere de esta muerte. El ángel de la muerte, nos dicen aquí los sabios, no puede tocar a los sadiquín, no puede tocar a los justos. O sea, todo Israel lloró a Aarón 30 días. Hombre, mujer, niño. ¿Por qué? Porque él era un perseguidor de la paz. Él era quien reconciliaba a la familia y acercaba a la persona al estudio de la Torá. ¿Entiendes? Entonces, hay cosas que no la vamos a poder entender por lógica tan fácil. ¿Entiendes? No la vamos a poder entender. Así que estas 2 porciones nos responden una misma pregunta. ¿Qué sucede cuando el ser humano intenta comprender todo con su lógica y deja de confiar en Dios? ¿Qué sucede? En Yucatán comienza enseñando que existen los decretos que están por encima de todo entendimiento humano. En Balá, que encontramos, que termina demostrando que ningún hombre puede alterar los planes de Hachén, que no hay humano que lo pueda alterar. Así que en este inicio se habla de obedecer aunque no entendamos nada. El final, ¿qué hace? Que demuestra por qué vale la pena obedecer. Hay que obedecer aunque yo no entienda. Que los decretos en la porción de Yucatán superan a la mente humana. Aquí podemos explicar, o el Midrash nos explica, como le hablé hace un momento, de Mishpatim, entiende, que son entendidas por la razón, como no robar, no asesinar, etcétera, etcétera. Pero incluso son mandamientos que aún no conozcamos la Torah, cualquier nación lo entiende y lo asume. Los testimonios, como hablamos, que son mandamientos que recuerdan acontecimientos espirituales, como son el Shabbat, Pesach, toda la fiesta, no nacen de la lógica esto, sino de la memoria de pacto. A raíz de un pacto nacieron todas estas fiestas.
Y Juquín, aquí comienza la enseñanza principal, son los decretos divinos cuya razón completa permanece oculta. La razón completa de esto permanece todavía oculta, no se ha ido revelada. Porque aquí encontramos, como le dije, la vaca roja, el azazel que era lanzado en Yom Kippur. Y los sabios enseñan, no porque no entiendas una misma, significa que no tenga explicación. Significa que la explicación pertenece a la sabiduría del Creador. Te lo voy a volver a repetir. No porque no entienda una misma, un mandamiento, significa que no tenga explicación. Lo que significa que la explicación pertenece a la sabiduría del Creador. ¿Entiendes? Y eso pasó con Salomón. Salomón no podía entender lo que estaba ya en la sabiduría del Creador, porque el Creador le mostró, yo tengo más sabiduría que tú, por parafraseárselo. Así que el Midrash dice que Hachén concedió a Salomón una sabiduría superior, comprendía todo, naturaleza, árboles, gobierno, astronomía, Torah, pero no pudo comprender la vaca roja. ¿Entiendes? Y él en Eclesiastés 7:23 lo expresa. Pensé que alcanzaría la sabiduría, pero esta permaneció lejos de mí. Si Salomón, el Midrash concluye diciendo, no pudo comprender completamente un precepto, un juquín, nadie debe pensar que toda la Torah puede reducirse únicamente a la razón humana. No puede. Entonces, la vaca roja aparece con uno de los mayores misterios que tiene la Torá. Como le mencioné, completamente roja, que no tenga yugo, que era sacrificada fuera del campo, que sus cenizas se mezclaban con agua viva. Un ritual, ya ustedes se podrán imaginar. Entonces, la vaca roja, ¿qué hace? Que nos conectó con el pecado del becerro de oro. Y dicen que venga la madre y limpie la suciedad de su hijo. Es decir, la vaca es la madre que corrige al becerro, que es la idolatría. La madre corrige la idolatría. Entonces, al ellos cometer ese pecado, la muerte volvió después de la entrega de la Torá, que habían sido elevados por encima del ángel de la muerte. ¿Entiendes? Pero eso aparece nuevamente las leyes de la pureza del ritual. Nos encontramos con la muerte de Miriam, que Miriam vivía, mientras ella vivía existía ese pozo milagroso y el agua no existía por casualidad, existía por los méritos de Miriam. Al ella morir, este desaparece. Y aquí los sabios enseñan 3 regalos. El maná por mérito de Moisés, la nube de gloria por mérito de Aarón y el pozo por mérito de Miriam. O sea, tenían 3 cosas por mérito. Así muchas veces nosotros tenemos cosas que no es por nosotros, sino por mérito de nuestros padres o de nuestros ancestros, de alguien que estuvo más allá. Las aguas, aquí no fue un simple golpe que le dieron, ¿entiende? A una roca. Aquí el Midrash explica que el pecado consistió en que Moisés y Aarón no santificaron el nombre del Creador, el nombre de Hachén, delante del pueblo, de la manera que que Hachén se lo había ordenado. O sea, la roca debía de hablarle y ésta iba a obedecer, no de fuerza. Por eso el decreto fue tan severo. Y la muerte de Aarón, uno de los midrashim más conmovedores que podamos tener, Moisés conduce a Aarón hasta la cueva. Allí encuentra una cama preparada. Hachén le dice que se acueste. Aarón se acuesta, cierra los ojos, su alma sale con un beso divino. Los sabios llaman a esta muerte la muerte por beso. Y el ángel de la muerte no tiene dominio sobre lo justo, como le dije. Entonces, ¿qué ocurre cuando ocurre todo esto? En Edom se niega el paso al pueblo y la serpiente de bronce y la batalla aquí empiezan a aparecer. Tras la muerte de Aarón, el pueblo enfrentó varios desafíos. Edom son los descendientes de Esaú que negaron dejar cruzar al pueblo por su tierra, forzándolo un largo desvío. El pueblo murmuró contra Hachén y Moisés,
la serpiente venenosa atacaron el campamento, Hachén ordena a Moisés fabricar una serpiente de bronce, ¿verdad? Nahas, que es el nombre de serpiente en hebreo. Quien miraba hacia ella con fe en Hachén era sanado. O sea, miraba a la serpiente, pero miraba con fe a quién, a Hachén. Eso es un gran misterio que muchos ya nosotros los conocemos. Cuando nos vamos a la geometría de serpiente y Machía y Moisés, tienen la misma geometría. En nuestro canal tenemos un corte de eso, usted lo puede encontrar, si no se lo voy a etiquetar más abajo en comentario. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pueblo es esa murmuración y en el Talmud de Roja se aclara, ¿acaso la serpiente de bronce mata o da vida? Sino que cuando Israel dirigía su corazón hacia Hachén, era sanado. La mirada no era hacia el objeto, sino a través de él hacia el cielo. Es lo que podríamos decir hoy en día una canalización. Canalizaban una energía del Creador de sanidad a través de la serpiente de bronce. En el río de Amnón ocurrieron grandes milagros ocultos. El canto del manantial, que fue cantado al brotar nuevamente las aguas. Los sabios lo interpretan literal y alegóricamente. El desierto mismo fue un don, mataná, pues es allí donde el creador Hachén concedió el don de la Torá. O sea que Israel venció a Sihón, el rey de los amorreos, y Og, el rey del Balsán, es conquistada toda la región de Bachán, fue conquistada. O sea que, si a modo de resumen, la serpiente de cobre no era la serpiente que curaba, sino que cuando el pueblo elevaba sus ojos hacia el Creador, ellos eran sanados. ¿Por qué? Porque la sanidad provenía del Creador, no del objeto. ¿Entiendes? Esta guerra contra Sihón y Og, aquí podemos ver que antes de entrar en la tierra prometida, el pueblo debía de vencer a dos gigantes. Antes de tú entrar a tu tierra prometida, tienes que vencer a dos gigantes. Pero miren todas las batallas que ya el pueblo tenía, ya a punto de entrar, le faltaban 12 gigantes. Y al Midrash presenta a Og como el último representante de los antiguos gigantes. Y su derrota simboliza que ningún obstáculo permanece cuando Hachén pelea. Cuando Hachén pelea por su pueblo, no permanece ningún obstáculo. O sea que todo lo que Yucatán nos enseña es aprender a confiar, aunque no entendamos absolutamente nada. Aunque no entendamos absolutamente nada, lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en el Creador. Cuando llegamos a la segunda porción, que es en Balaam, aquí se nos muestra un Balaam que intentaba usar unos cálculos cósmicos y cálculo astrológico, o sea, de la astrología, para manipular la realidad. Su razón, manipular la realidad, su razón y su magia, ¿qué hicieron? Que colapsaron ante la voluntad del Creador. Toda su lógica, toda su magia colapsó. Cuando vemos el conflicto que teníamos en Yucatán, ¿verdad? Con la razón de intentar clasificar impuro, puro, que eso trascendía la lógica, que era la vaca roja. En Balaam vamos a encontrar el conflicto de Balaam y la astrología. ¿Y qué ocurre aquí? Aquí la razón intenta predecir y maldecir, pero la voluntad divina lo neutraliza, lo inutiliza, no lo puede usar, no lo puede mover, no puede hacer absolutamente nada. Así que en esta porción de esta semana, ambas porciones nos muestran conceptos, contrastes, y es que ambas van mucho más allá de la razón. O sea, que vemos el límite de la lógica humana, la razón, el umbral de la confianza, la fe en Hachén. Y es que no muchas veces nosotros estamos tan obsesionados con entenderlo todo,
que queremos que la ciencia, que nuestra salud, que nuestras vidas sigan esa tabla lógica. Pero la lógica muchas veces lo que hace es que te deja, como le pregunté al principio, mucho más ansioso. Y en Yucatán no podemos descifrar qué ocurrió, qué terminó con todos esos decretos divinos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si para Salomón eran demasiado y estaban lejos de él, nosotros entonces tenemos que centrarnos en buscar la cercanía del Creador, porque sabemos que hay misterios que están esculpidos en sus manos, que Él lo tiene y que no se lo ha revelado a nadie. Entonces, cuando llegamos a la porción de Balaam, ahora aquí aparece un enemigo diferente que ya no intenta destruir ni con espada, sino que quiere destruir con la palabra. Entonces, aquí vamos a encontrar el rey, el profeta y las bendiciones. Aquí había un plan contra Israel. Balaam, rey de Moab, aterrorizado por la victoria de Israel, concibe un plan espiritual, contratar al profeta Bilam para maldecir al pueblo. O sea, si el rey va a contratar al profeta Bilam, es porque este profeta tenía una boca que todo lo que decía era así, o sea, era muy certero. Y podemos ver en toda la trama cómo el creador se le aparece y le dice que no lo va a hacer, porque el Balaam estaba orando para que le dijera. Entonces, el Midrash descarta el carácter de Bilam, lo destaca, lo hace sobresalir. Bilam era un profeta pagano de fama internacional. Reyes le pagaban enormes sumas para maldecir a sus enemigos. El Midrash nos enseña que Hashem le concedió ese poder para que las naciones no dijeran: si hubiéramos tenido un profeta como Moisés, nunca nos habríamos desviado. Bilam representó el máximo potencial espiritual entre las naciones. Se dicen que compartían la misma raíz de alma de Moisés. Uno, vamos a decir, como una moneda, un lado bueno, un lado malo, para que lo pueda entender. En el viaje de Bilam, aquí no vamos a encontrar con la burra y el ángel. ¿Por qué? Porque el llamado que le hace Balaam comprende que es invencible militarmente el pueblo. Entonces, ¿qué hace? Busca las maldiciones espirituales. ¿Qué ocurre? Que la burra vio un ángel. Ya sabemos que pasaron unos ciertos acontecimientos, que se le apareció el ángel y le dijo que no fuera, que no lo iba a poder maldecir y todo eso, pero él como quiera, por avaricioso, por el dinero, quería ir. Entonces, el Midrash explica que Hashem abrió la boca de la burra para humillar el orgullo de Bilam. El mensajero es poderoso, un hombre que puede tener dones espirituales y aún estar ciego, mientras un animal puede percibir lo que él no ve. O sea, todo eso, todos esos dones espirituales estaban, pero él estaba ciego. ¿Entiendes? No podía ver más allá. Así que no era tan fácil. ¿Por qué? Porque Hashem había bloqueado el paso, mientras Bilam permanece ciego espiritualmente. Entonces, aquí el Midrash revela que este malvado va a maldecir a una nación entera que no le ha hecho nada, solamente por avaricioso, por querer tener dinero. Y empieza a golpear a su propia burra. Y la burra, sin prestigio ni fama, ve al ángel. Bilam, el gran vidente, queda ciego. ¿Entiendes? ¿Qué ocurre? Que el orgullo puede volver ciego aún al más sabio. ¿Entiendes? Que hay principios espirituales. ¿Por qué? Porque la verdadera visión no depende del conocimiento, sino de la humildad que nosotros podamos tener. Cuando el ego domina el corazón, hasta los dones espirituales dejan de funcionar. No funcionan. Entonces, vamos a encontrar las 4 profecías de Bilam, ¿verdad?
pues que la podemos resumir. Israel es un pueblo apartado para Dios. Ninguna maldición puede prevalecer cuando Hachem bendice. Qué hermosas son sus tiendas, Jacob. ¿Por qué? Porque el Midrash explica que Bilán observó que las entradas de la tienda no estaban frente a la otra, preservando la intimidad y el respeto entre la familia. Por eso bendijo su modestia. Que ocurre que Balaam buscó razones para manipular la realidad, pero todo su intento fue fallido, toda su lógica colapsó frente a la voluntad del Creador. El ego, ¿qué hace el ego? El ego busca controlar para sentirse seguro, ¿entiendes? Pero ¿qué hace la conciencia? La conciencia busca sentirse libre, busca la libertad. Así que cuando se logra integrar todo esto, ¿verdad? En nuestra salud, ¿verdad? Porque es vital entender esto. Y en la medicina holística es muy importante, no podemos forzar las cosas. La regeneración no se forza. ¿Por qué? Porque aunque nosotros intentemos analizar cada sistema de nuestro cuerpo de manera racional, la sanación real ocurre cuando nosotros mismos permitimos que nuestra biología descanse en la sabiduría del Creador. Entonces ahí recibimos esa respuesta. Entonces, ¿qué pasaría si hoy eliges rendirte no por derrota, sino por confianza? ¿Qué pasaría si hoy tú decides rendirte no por derrota, sino por confianza? Dejar de luchar contra el silencio, confiar en la inteligencia superior que guía tu ser. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso que tu propia lógica te esté impidiendo sanar. Así que si tú unes Yucatán y Balaam, no traen esta gran enseñanza. Y Salomón tuvo que entenderlo. Salomón tuvo que entender eso. ¿Por qué? Porque si no lo hubiese entendido, imagínese usted qué hubiese pasado en todo ese punto que hay. ¿Por qué? Porque la razón pasa que debe determinar para que empiece la confianza. Tanto la Torah como la Cábala se unen con la salud física y emocional. Cuando estas se unen, ¿qué hacen? Que no pueden mostrar las áreas en que nosotros mismos nos estamos autosabotajeando y cómo ese estrés proviene o viene a intentar controlar lo incontrolable. Entonces, si aprendemos a integrar nuestro ser, soltando la lucha y abrazando la unidad, todas esas cosas cambian. ¿Por qué? Porque aquí el tema clave que nosotros vemos es el límite de la razón. Aquí vemos la diferencia entre el control del ego y la confianza consciente. Y tenemos que llegar a entender cómo nosotros podemos aplicar nuestra fe en ese proceso de regeneración física y espiritual. Eso tenemos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque estas dos porciones no tratan de eso, no tratan de falta del agua, de la muerte, de esta canalización de la serpiente de bronce, ¿entiendes? Y no hablan de la astrología, cómo iban a ser usadas como esas herramientas, pero para mal. Entonces, cuando nosotros hablamos y entendemos, vamos a poder entender. Bilán tenía un plan, pero como no pudo maldecir al pueblo, ¿qué hizo? Que le enseñó a Balaam otra estrategia. ¿Cuál fue esa otra estrategia? El Midrash explica que Bilán comprendió que Israel no solo podía ser derrotado desde adentro. Hay cosas en tu vida que solamente puede ser derrotada desde adentro. Nadie desde afuera lo va a poder hacer. Por eso le aconsejó seducción, idolatría e inmolaridad. La caída nunca comenzó por la fuerza del enemigo. Comenzó por la debilidad espiritual que el pueblo tenía. Tenemos que tener cuidado con nuestras debilidades espirituales. Entonces, entre esos discursos y esas profecías que Bilán daba y que cada vez que quería dar una maldición salía una bendición, ¿entiendes? Cada una marcó. La primera marcó el origen y el destino, ¿entiendes?
Aquí está el destino y Bilán confiesa que no puede maldecirlo a quien Hachén ya ha bendecido o a quien Hachén no ha maldecido. O sea, los 4 discursos de Bilán corresponden a las 4 letras del tetragramatrón, del nombre sagrado de Hachén, Havaya. Enseñando, ¿qué nos enseña esto? Que cada bendición emanó directamente del nombre divino del Creador. Salieron esas 4 bendiciones. La segunda bendición, que era la grandeza del pueblo, Hachén no cambia de opinión, ha bendecido y no revertirá. O sea que la grandeza de Israel no reside en posesiones o poder militar, sino en su cercanía al Creador. Toda maldición fue transformada en bendición por la cercanía que ellos tenían. La tercera profecía es la tierra y los límites. Aquí Hachén determina dónde vivirá cada pueblo. Los caminos del hombre son marcados por Hachén, son marcados por el Creador. También se menciona aquí la prohibición de atacar a Moab, porque ya sabemos que de aquí vendría Ru, el David, que es de su linaje, y van a ser, y más adelante el Machía. O sea que el Midra enseña que Hachén controlaba la boca de Bilán, como alguien que pone un freno en la boca de un animal y lo dirige a donde él quiere. Tiene número 23, 9. La cuarta profecía, que son los tiempos de David Machía, esta es la profecía mesiánica por excelencia. Bilán ve un rey que surgirá de Israel, que aplastará a los enemigos. Y aquí los comentaristas identifican 2 niveles: el reinado de David, el advenimiento del Machía, y una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Número 24, 17. ¿Entiendes? ¿Qué ocurre? La trampa de Bilán y la acción de Pinja. Aquí vemos una acción que Pinja tuvo, y fue que al no poder maldecirle al pueblo, Bilán aconsejó a Balán todo ese plan alternativo de seducirlo al pueblo a través de las mujeres de Moab. El plan funcionó, una plaga se desató contra el pueblo, y en ese momento el líder de la tribu de Simón, lo voy a volver a repetir, el líder de la tribu de Simón, Sirín, tomó públicamente a una de las princesas de Midianita ante los ojos de toda la congregación. Pinja, hijo de Eleazar era el Cohen Gadol que había sustituido a su padre, nieto de Aarón, ¿entiendes? Eleazar era el papá, ahora el nieto. Entonces actuó con celo. Nieto de Aarón era Pinja y Eleazar era el papá. Actuó con celo y lo mató a ambos. ¿Y qué nos enseña esto? Aquí hay plagas que para ser detenidas requieren eliminar a quien ocasionó la plaga, sin importar su posición, su rango. ¿Por qué? Porque la plaga cesó inmediatamente. El celo de Pinja salvó al pueblo y recibió Pinja la promesa del Brit Shalom para siempre. O sea, la promesa de la paz, para que la pudiera tener. Así que aquí termina la porción preparándose. Pinja detiene la plaga, no por violencia personal, sino por el celo del pacto. Aquí se destacó cómo él actuó para detener esa profanación públicamente. Y nos vamos a encontrar con estas enseñanzas centrales de estas 2 parashá. De una de Jucatán aprendemos a obedecer sin entender. De Balá a confiar en que nadie puede destruir el propósito de Hachén. Aprendemos en Jucatán la purificación, en Balá aprendemos la protección. En Jucatán la impureza viene del pecado, en Balá la bendición vence la maldición. En Jucatán la roca, el agua y el desierto enseñan dependencia de Dios. Bilán demuestra que ninguna palabra puede anular la voluntad divina. O sea que todo este tiempo nosotros tenemos que entender lo que está pasando, ¿entiendes?
y cómo esa trampa, cómo las plagas se detienen. O sea, hemos visto dos porciones, las leyes que trascienden la razón humana, los personajes que son Moisés, Miriam y Aarón, la protección de Israel contra la maldición y los personajes de Bilán y Balá y Pinja. El Midra destaca la vaca roja que espió al becerro de oro en Yucatán. En Balá, Hachén dirige la boca del profeta, que es así, Hachén es que dirige la boca del profeta. Y no, en Yucatán no cuestionamos los juquín de Hachén, sino que lo aceptamos. En Balá, lo que el hombre planea maldecir, Hachén lo convierte en bendición. Y la profecía mesiánica, que está justamente en Balá, que es la cuarta profecía de una estrella, saldrá de Jacob. O sea que la unión de estas dos porciones nos entregan un mensaje poderoso para nuestra vida. Y este mensaje es que hay dimensiones de la voluntad de Hachén que van más allá de nuestra comprensión. Confiar en sus decretos no es algo irracional, es la forma más elevada de sabiduría. Ningún enemigo, por poderoso que sea, puede maldecir lo que Hachén ha bendecido. ¿Entiendes? Pero nosotros sí podemos abrirnos a la maldición a través de la inmoralidad, de la idolatría, como le ocurrió al pueblo. Los líderes son responsables aún ante un escándalo más alto. O sea, Moisés pagó un precio enorme por una sola reprensión impaciente. Aarón fue recordado por su paz. Pinja fue honrado por su celo en el momento justo. O sea que la cercanía de Hachén, no las posesiones, no el poder, y la verdadera grandeza de nosotros está cuando estamos cerca del Creador. O sea que con esto cerramos. Debemos de entender y aprender que estamos viviendo en una cultura que exige entenderlo todo antes de obedecer. Pero en esta porción de Yucatán nos recuerda que la fe comienza donde termina nuestra lógica. En Balaam nos enseña que cuando caminamos en obediencia, ninguna maldición cae sobre nosotros, ninguna oposición, ningún plan, ¿entiendes? Puede frustrar, ningún plan humano puede frustrar la voluntad que Dios ha establecido para nuestras vidas. O sea, el verdadero peligro no viene de nuestros enemigos externos, sino de cuando nosotros nos alejamos del pacto que tenemos con el Creador. Incluso aquello que fue preparado para destruirnos termina convirtiéndose en bendición. O sea que nosotros tenemos que entender todo esto. Tenemos que aprender en esta semana que hay dimensiones de la voluntad del Creador, que hay uniones que se pueden crear. Así que con esta me despido pidiéndote que te suscribas a nuestro canal, que comparta con alguien esta porción semanal y que puedas entender que si tu cuerpo necesita algún tipo de sanidad y de regeneración, que te abandone en los brazos del Creador. Porque cuando la razón termina, comienza la confianza en Hachén. Y la llave para abrir la jaula de la lógica es la fe. Así que tenga un feliz Shabbat Shalom.